Bienvenidos a una producción cautivadora, esclarecedora y transformadora que presenta la ilustre figura del presidente Nayib Bukele. Profundice en la narrativa convincente de un líder joven y dinámico que ha librado valientemente la guerra contra el crimen y la corrupción, catalizado el progreso y desafiado el convencionalismo. Abrace el viaje de un presidente del pueblo, un devoto hombre de familia y un creyente inquebrantable en el poder de la fe y las criptomonedas. La saga del presidente Bukele comienza bajo las relucientes constelaciones, simbolizando su visión que no conoce límites. Está al frente de la batalla contra el crimen, luchando para librar a su amado El Salvador de su sombra oscura. En el futuro, explore cómo el presidente Bukele se esfuerza en su misión de aliviar la pobreza. Bajo su liderazgo, El Salvador ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes. Inculca esperanza en los corazones de los desfavorecidos, proyectos de vivienda pioneros que proporcionan un lugar de santuario y estabilidad. ¿Qué mantiene girando los engranajes del liderazgo visionario del presidente Bukele? Los implacables aplausos del vibrante pueblo de San Salvador hacen eco de su compromiso con el progreso. Su bulliciosa energía le confiere el espíritu de innovar, la determinación de servir y la tenacidad para triunfar. En el contexto de una manifestación enérgica, el presidente Bukele encabeza valientemente a su pueblo. Él articula sus quejas, se compromete a abordar sus preocupaciones apremiantes e inyecta un vigor renovado en sus espíritus, prometiendo un futuro mejor para El Salvador. Pero no es mera retórica la que sustenta sus promesas. El presidente Bukele comprende el núcleo de la inclusión financiera, las criptomonedas. Adoptándolo de todo corazón, ha puesto a El Salvador en el mapa mundial, convirtiéndolo en el primer país en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal. Su espíritu infatigable, encendido por la luz de su fe, y el motor de vanguardia de las criptomonedas sin inmutarse por el pesimismo convencional, el presidente Bukele es un catalizador transformador. Su discurso de apertura resuena con un tema general: El Salvador está en la cúspide de una nueva era, creada por él mismo. El presidente Bukele es más que su cenit político. La visión del hombre bajo la personalidad presidencial transmite el rico tapiz de su identidad. En esencia, el presidente Bukele es padre y esposo, apasionadamente devoto de su familia. Delicia en la belleza de El Salvador mientras el presidente revela destellos de los paisajes escénicos, que reflejan la riqueza innata y el esplendor que abarca el país. Hombre piadoso, el presidente Bukele obtiene su fuerza del Todopoderoso, una fe inquebrantable que moldea su carácter y su gobierno. El sonido de las páginas de la Biblia torneadas sirve como metáfora del compromiso del presidente de vivir y guiar por los justos versículos inscritos en ellas. Mientras El Salvador avanza hacia un crecimiento económico sin precedentes, bajo el hábil liderazgo del presidente Bukele, los datos de tendencia ascendente ilustran gráficamente el futuro prometedor del país, un brillante faro de oportunidad y prosperidad. Las interacciones con líderes poderosos en el escenario mundial enfatizan la perspicacia diplomática del presidente Bukele, su capacidad para forjar vínculos integrales, y su compromiso de establecer a El Salvador como un actor clave en la política y la economía internacionales. El ondear la bandera nacional de El Salvador con el telón de fondo de un cielo despejado encarna las aspiraciones altísimas y el espíritu unido de una nación bajo el dinámico liderazgo del presidente Bukele. El presidente Bukele, que elabora una legislatura que deja una huella indeleble en la sociedad, navega por las complejidades de la formulación de políticas con un ojo astuto y un corazón astutamente exigente, esforzándose siempre por empoderar y elevar a la nación. Por primera vez en todo el mundo, la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador en el comercio cotidiano está representada por los carteles de los supermercados. Marca conmovedoramente el camino innovador liderado por el presidente Bukele. Las vibrantes celebraciones que envuelven las calles de El Salvador manifiestan el crecimiento exponencial y el espíritu embelesado de un país impulsado por la audaz visión del presidente Bukele. A medida que las sombras se alargan, emerge la silueta del presidente Bukele, un símbolo perdurable de esperanza y transformación para El Salvador. Se mantiene firme y decidido en su compromiso de llevar a El Salvador hacia un futuro lleno de progreso y prosperidad. Las imágenes de diversas iniciativas introducidas bajo el reinado del presidente Bukele despiertan una visión electrizante de la gobernanza transformadora. Al enfrentar los males de la corrupción y el crimen, el presidente Bukele fomenta un ambiente de transparencia, honestidad y progreso implacable. En el centro de todo esto, San Salvador, la vibrante capital de El Salvador, contempla el sol poniente. Una metáfora que invita al cambio, la ciudad refleja la resiliencia y el espíritu valiente incrustados en el tejido mismo de su sociedad, encabezada por el presidente Bukele. La carismática presencia del presidente Bukele manda, y sus líderes son escuchados en medio de un mar de apasionados seguidores, simbolizando un futuro desplegado por su inspirador liderazgo. La imagen muestra dimensiones fiscales florecientes. El Tesoro Nacional, rebosante de oro, desarrolla una escena sinérgica con unidades digitales de Bitcoin, que simboliza la fusión de la riqueza tradicional con innovaciones financieras futuristas. El presidente Bukele, visionario global y revolucionario, se mantiene firme en un foro mundial, y postula avances que crean ondas de transformación en todo el mundo. La vigorizante visión del presidente Bukele inspeccionando numerosos proyectos de desarrollo en curso significa su compromiso de establecer un El Salvador capaz y próspero, esquivando diabólicamente la perspectiva de estancamiento y posible colapso.
La huella digital de la firma del presidente Bukele sirve como testimonio de su firme influencia, una mezcla tanto del prestigio anticuado como de la visión de vanguardia que subyace a la gobernanza contemporánea. La luminosidad glacial de la pantalla de la computadora trascendida por la omnipresencia de símbolos Bitcoin tipifica la metamorfosis de El Salvador. Significa la confusión de líneas entre las épocas primordial y futurista, a medida que el tiempo salta del pasado al futuro bajo el avance innovador del presidente Bukele. Los boyantes ciudadanos de El Salvador, llenos de emoción primitiva y optimismo moderno, están sumamente animados por el júbilo, personificando manifiestamente la oleada de vigorizante orgullo territorial, impulsado por el liderazgo transformador del presidente Bukele. San Salvador, del presidente Bukele, palpita de vida, la multitudinaria vitalidad subraya una metrópolis bulliciosa que abraza cambios tumultuosos con celo y resiliencia infatigables, estimulados por la visión progresista del presidente Bukele. La abrumadora avalancha de monedas Bitcoin que desbordan las manos del presidente Bukele emblematiza su aguda visión de futuro digital, captando la esencia misma de una evolución fiscal innovadora inspirada en una microeconomía novedosa, encabezada por el presidente Bukele. Las listas iniciales de los futuros proyectos urbanos de El Salvador transpiran, definiendo un horizonte envalentonado por posibilidades vibrantes, innovación en infraestructura y tendencias visionarias, presentando una imagen de prosperidad urbana inexplorada bajo la mirada perspicaz del presidente Bukele. Una reluciente moneda Bitcoin de oro firmemente sostenida en manos del presidente Bukele simboliza la preciosa revolución fiscal elaborada bajo su reinado, señalando una armoniosa fusión de la riqueza tradicional con el revolucionario hábitat digital. La transición de una billetera convencional y tangible repleta de la moneda de El Salvador a una digital rebosante de Bitcoin delinea notoriamente la sorprendente progresión de la nación desde construcciones financieras primordiales a construcciones digitales modernas y progresistas, bajo el dominio del presidente Bukele. Una instantánea del floreciente El Salvador demuestra cómo el presidente Bukele ha transformado su país en un refugio seguro y próspero tanto para inversores como para turistas, aprovechando el poder de las interesantes innovaciones y las revoluciones digitales. Una pantalla LED gigante muestra el panorama ampliado del liderazgo dinámico y en evolución del presidente Bukele, grabando su visión incandescente en el lienzo del naciente resurgimiento de El Salvador. El ajetreo regular y el bullicio incesante de la vida urbana de El Salvador, acentuado por la rápida resaca de numerosas transacciones financieras avanzadas, reflejan la transformación sin precedentes fomentada en el panorama económico de la nación bajo el gobierno previsor del presidente Bukele. El presidente Bukele, envuelto en el encantador cosmos de la tecnología moderna y la sabiduría financiera, transmite artísticamente su versatilidad, un líder con un pie en el ámbito de la tradición, y el otro avanzando hacia un futuro digital prometedor.